Hola, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy te voy a explicar una técnica de arcilla polimérica que se conoce como Barguelo. Para hacer esta técnica he elegido dos imágenes de Pinterest que muestran dos paletas de colores y he mezclado los colores de las marcas Cernit y Sculpey Soufflé para conseguir estas gamas de colores. Una vez tengas mezclados todos los colores que vas a utilizar, haz cuadrados más o menos del mismo tamaño de cada uno de los colores y apílalos haciendo coincidir el extremo recto de cada uno de los cuadrados en el orden que prefieras. Presiona bien y de esta manera obtendrás una murrina de rayas. Corta los extremos rectos. Corta este cuadrado por la mitad a lo largo y apila una de las mitades sobre la otra. Ahora corta este bloque en tres partes iguales y apílala siguiendo el orden de los colores. Presiona bien para que se adhiera. Corta los extremos rectos. Y ahora corta lonchas del mismo grosor aproximadamente con ayuda de la cuchilla. Tienen que quedar las líneas como ves en la imagen. Pasa estas láminas por el grosor número 2 de la laminadora. Y ahora corta una tira muy fina de la lámina y coloca el resto de la lámina como ves a continuación, rodando un cuadradito de manera que se forme el patrón con los colores. Te pido disculpas porque en el vídeo hay varios momentos en los que mi cabeza se interpone en la imagen, pero es que era necesario ver la lámina verticalmente desde arriba y no me di cuenta que estaba la cabeza delante de la cámara. Continúa repitiendo este proceso formando el patrón característico de esta técnica Barguelo. Se forma una especie de estampado que imita la tela. Para que te quede el dibujo regular deberás ir contando cuántos cuadraditos tiene cada pico antes de cambiar de dirección. Seguimos cortando tiras finitas y rodando un cuadradito el dibujo para formar el patrón. Aprovecho para decirte que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. En este canal comparto muchos tutoriales de arcilla polimérica, costura, scrapbooking y otras manualidades. Dale a like y comparte el vídeo si te está gustando para que pueda llegar a más gente. Continúa realizando este mismo proceso hasta obtener una lámina del tamaño que desees.
Una vez tengas la lámina del tamaño deseado, coloca un papel de horno por encima y empieza a bruñir con una tarjeta, haciendo movimientos circulares. No presiones en exceso para no deformar el dibujo, pero tienes que conseguir que se eliminen las juntas entre las diferentes líneas. Vete comprobando con la mano hasta que las líneas hayan desaparecido y la lámina quede totalmente lisa. Y así es como quedan las láminas con las dos paletas de colores que yo hice, listas para realizar nuestras piezas. En un próximo vídeo te enseñaré los colgantes que hice con estas láminas. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a ponerlo en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.elioj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.